Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Bienvenidas las visitas también, los que nos acompañan, tal vez por primera vez, o segunda, o tercera, o los que son de casa, son todos ustedes muy bienvenidos. Yo sé que no alcancé a saludar a todo hoy día, llegué un poco tarde, me disculpo por eso. Ha sido una semana ajetreada, así que andábamos corriendo un poquito. Pero estamos, gracias al Señor, acá y Él nos ha estado fortaleciendo para afrontar los desafíos de cada día, ¿verdad? Que me imagino ustedes también tienen, ¿o no? ¿Sí? Algunos los veo con cara cansada, así. Algunos con cara de mamás trasnochadas. Difícil a veces, ¿no es cierto? Hay harto que afrontar en la vida, pero bueno, ahí estamos. Un aviso también. Queremos recordar que atrás tenemos una salita, donde ustedes ven ese vidrio ahí. Hay una pequeña sala donde se escucha también el sermón. ¿Para quién es esa sala? Para los bebés. O sea, si usted tiene que cambiar su bebé o su bebé está muy intranquilo, le invitamos a pasar ahí para que pueda, ¿no es cierto?, estar con su bebé ahí y así no tener ninguna distracción en lo que es el momento de culto, el momento de la predicación de la palabra de Dios. No es que nos molesten los bebés, no, los queremos mucho. Pero de repente yo sé que se ponen inquietos y a veces distraen, y así que para eso está esa salita. Así que se lo recordamos a las mamás que tienen bebés todavía pequeños. Eso. Los más grandes no, por supuesto. Muy bien. Hermanos queridos, por favor vayan al libro de Efesios, capítulo 4, versículos 26 al 27. Efesios 4, 26 al 27. En la Nueva Versión Internacional, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, o se tradujo de la siguiente manera. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados. Ni den cabida, ¿a quién? Al diablo. Escuchen el siguiente relato. Una joven madre soltera y drogadicta está siendo juzgada en Estados Unidos porque hace unos meses dejó a sus hijos, el mayor de un poco más de un año y el otro de tan solo 3 meses, abandonados por 10 días en su casa, mientras ella iba tras su novio. Los niños murieron de hambre y abandono mientras ella estuvo ausente. Cuando ella regresó y descubrió lo sucedido, lo único que hizo fue tirar a la basura el cuerpecito del más pequeñito y cubrir con una manta el cuerpo del más grande, para luego volver a donde su nuevo novio. Solo el olor putefacto que salía de la casa pudo hacer que los vecinos llamen a la policía. ¿Qué sentimiento les provoca una noticia así? ¿Qué sentimiento les provoca? ¿Indiferencia? ¿Rabia? Pena, sí. Amargura, tristeza, muchas cosas. Hermanos, ¿cómo no sentir cólera con situaciones como esta? ¿Cómo no enojarse? ¿Cómo no sentir que a veces la sangre hierve de impotencia y rabia al ver tanta maldad en el ser humano? No hay duda de que el enojo o la ira, hermanos, pueden ser manifestaciones sanas de disgusto o también, ¿no es cierto?, irritación ante situaciones que podemos considerar que son injustas, que son desagradables, que son graves, que no se deben tolerar. Sin embargo, queridos, el enojo es un estado de ánimo peligroso también, muy peligroso, porque se puede caer rápidamente ¿en qué? En el despropósito o el descontrol, ¿o no? Una noticia del 29 de abril de este año en Chile hacía referencia a una pelea entre 2 conductores en la esquina de Eleodoro Yáñez con Rafael Caña en Providencia. ¿La vieron? Ambos conductores, presumidos de palos, fierros, no sé qué eran, comenzaron a destrozar sus autos. Y uno de ellos continuó chocando el otro vehículo en reiteradas ocasiones y posteriormente se dio a la fuga. Hermanos, la ira descontrolada es sin duda peligrosa. Y la pregunta que voy a hacer ahora es importante. ¿Estamos los creyentes exentos de caer en estos excesos de descontrol producto de la ira? ¿Has caído tú alguna vez en este exceso de descontrol de la ira?
¿Tienes problemas tal vez con el enojo o la ira? Porque yo no. A veces. No puedo mentir. Primero porque está el Señor mirándome y me conoce muy bien. Y mi esposa también. Y mis nietos también. Hermanos, por esta razón existen muchas, pero muchas enseñanzas en la Biblia. Entonces el Señor nos invita a tener mucha sabiduría para enfrentar los momentos de ira y enojo en nuestras vidas. Ese va a ser el tema de hoy día. La ira, la llama de la destrucción. Hemos titulado a este sermón. Manejar la ira, queridos, es una habilidad importante para la vida. Hay una estadística que dice que los consejeros cristianos, escuchen esto, afirman que a sus consultas llega un 50% de personas que acuden a ellos para poder manejar el problema de la ira. Es decir, del total que tenemos en esta iglesia, si las estadísticas están correctas, el 50% tenemos problemas para manejar la ira. ¿O no? La ira, queridos, puede destruir la comunicación, puede destruir las relaciones y arruinar el gozo y la salud en muchos de nosotros. Y lamentablemente la gente tiende a justificar su ira en lugar de aceptar su responsabilidad, ¿o no? Pero es que yo me enojé, pero pastor, usted supiera, ¿cómo no me voy a enojar? Okay, está bien. Sí, no hay problema en eso. Hermanos, cada persona lucha en diversos grados o luchamos en diversos grados con este tema de la ira. Afortunadamente, la palabra tiene principios sólidos sobre cómo manejar la ira de una manera piadosa y cómo vencer aquella ira que es pecaminosa. Porque hay enojos y enojos. Y a continuación quiero desarrollar este tema y ruego al Señor que nos guíe, hermanos, a una correcta comprensión de un tema tan delicado como este, para luego hacer esos ajustes que yo creo que son siempre necesarios en nuestras vidas, con la dirección de ¿qué? De la palabra de Dios, pero también de la poderosa y sobrenatural guía de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios. Como dijo Pablo a Timoteo, Dios no te ha dado a Timoteo un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando un cristiano se exalta desmedidamente o llega a excesos como los mencionados aquí, que creemos es de no creyentes, no sabemos, ¿cierto? La Biblia dice que tenemos de Dios el Espíritu Santo que puede darnos dominio propio, control sobre nuestros excesos. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 29 nos dice, escuchen bien, los proverbios cuentan muchos textos relacionados con este tema, pero uno dice, el lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Es decir, se comporta como un tonto, necio. Para poner en contexto, hermanos, los versículos 26 y 27, que son un mandato que tiene que ver específicamente con el manejo de la ira en las relaciones interpersonales, sería muy bueno internalizar que la manera en que nos relacionamos con los demás tiene una fuerte dimensión espiritual, que va más allá de nosotros. Y esto es lo que nos deja entrever los versículos 29 y 30, que ya leímos, y dicen, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes los escuchan, dice. No agravien a quién. No agravien a quién. Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. No entristezcan al Espíritu Santo. Hay una doble dimensión espiritual, hermanos, aquí. Una que tiene que ver con el hecho de que agraviamos o entristecemos al Espíritu Santo cuando descontrolamos nuestras vidas con la ira, y también, hermanos, agraviamos y ofendemos a nuestro hermano también sellado con el Espíritu Santo. Entonces no es un tema de que simplemente yo deshonro a Dios con mi pecado de la ira, sino que también cuando me descargo contra un hermano o contra mi prójimo, ¿no es cierto?, que es mi hermano, el Espíritu Santo también vive en él. ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente? Vamos en primer lugar a lo siguiente. Definamos la ira. ¿Qué es la ira o el enojo bíblicamente? ¿Ya? Hermanos, la ira no siempre es pecado. Voy a explicar por qué, aunque parezca un poco raro.
Hay una clase de ira que la Biblia aprueba, que a menudo se llama justa indignación. Pablo en una ocasión dijo en Corintios: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar? Dijo él, y yo no me indigno. Lo dijo literalmente. ¿Quién? Él dice: yo sentí indignación. Cuando estuvo en el Areópago ateniense, recuerdan ahí en Hechos capítulo 15, ¿no es cierto? Cuando vio la idolatría masificada, dice la Biblia que su corazón se enardecía. Es decir, estaba pero ¿lo dejó exteriorizar? No. Pidió al Señor sabiduría. ¿Para qué cosa? Para aprovechar la instancia al ver tanta idolatría y poder compartir el evangelio con mansedumbre, con templanza. Él se podría haber enojado y haber dicho: ustedes son unos malditos idólatras, ¿no es cierto? Miren lo que les va a pasar. Hermanos, en la Biblia encontramos que Dios se enfada. ¿Sí o no? Sí. Y es aceptable que los creyentes también se enfaden con las cosas que a Dios no le agradan, ¿ya? Ahora, dos palabras griegas en el Nuevo Testamento se traducen como ira. Interesante. Una significa pasión, energía, y la otra agitado o hirviendo. Y la palabra que usa Pablo aquí en Efesios 4:26 es la palabra paroxismo, ¿ya? Que es un tipo de enojo explosivo y extremo. Eso es un paroxismo. Ya creo que en medicina también se usa esa palabra, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Cuando hierve las... ¿Sí? Ahí Marco me dice que sí. Después pregúntele cuándo se usa. Pero yo lo voy a usar en este contexto espiritual, ¿ya? ¿No es cierto? Ahí está la palabra, agitado o hirviendo. Y la palabra que usa Pablo es esta. Ahora, bíblicamente, queridos, la ira es la energía que Dios nos da para ayudarnos a resolver problemas muchas veces. Entre los ejemplos de ira bíblica podemos citar el enfado de David al oír al profeta Natán hablar de una injusticia en 2 Samuel 12, que en realidad era su propia injusticia. ¿Recuerdan que Natán lo estaba confrontando y él no sabía? Y él le da una ilustración. Resulta que había una corderita, David, que tenía un solo dueño, tenía una sola corderita, y vino otro y se la quitó, la única que tenía, para hacer un asado. Y él tenía muchas. Pero esto no puede ser, tráiganme ese. ¡Pum! Y Natán le dijo: ese eres tú, que le quitaste la esposa, ¿no es cierto?, a Urías, y lo mandaste a matar. ¡Auch! ¿Tenía razón David en estar enojado? Sí, el problema es que no sabía que era un problema que tenía él, ¿ya? Ahora, Jesús también sintió ira, hermanos, por la forma en que algunos judíos habían profanado la oración en el templo de Dios en Jerusalén. ¿Recuerdan Juan capítulo 2, versículos 13 al 18? Él dice la Biblia, ¿qué cosa? Cuando vio ahí a los cambistas haciendo negocio en el templo, bla, 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 para el tema de la adoración, vendiendo corderitos, vendiendo palomas y todo lo demás, él, ¿qué pasa? La Biblia se enfadó y sacó una correa y expulsó a todos los cambistas. Estaba enojado. ¿Por qué cosa, hermanos? Porque él estaba dándonos ejemplo de lo que es una defensa de aquello que es agradable a Dios, de aquellos principios que agradan a Dios. Jesús no estaba haciendo una defensa de su propia persona, sino de qué cosa, del honor y la honra de Dios. Entonces, ¿qué es la ira? Queridos, ¿qué es la ira? El escritor David Paulison ha escrito varios libros interesantes. En un libro que aún no está traducido, que se llama El bien y la ira, cómo redimir la ira, la irritación, la queja y la amargura. Esto tiene que ser un libro bastante contundente, ¿ya? Nos dice lo siguiente, nos habla sobre las 6, lo que él llama longitudes de onda comunes en la ira, que incluyen la irritabilidad por un lado, las discusiones, porque cuando uno está enojado, ¿cierto?, se empieza a hervir por dentro, ¿verdad? Si no controlas eso, llega un momento en que sale hacia afuera. Primero sale como que con palabras. Una discusión acalorada, como decimos nosotros, que se puede trasuntar hasta en expresiones grotescas, garabatos o insultos. La amargura le sigue, como la tercera longitud de onda. ¿Por qué? Porque empiezo y después y me empiezo, ¿no es cierto?, allí a amargar por toda esta situación. La violencia, como vimos recién en los casos que mencioné. La ira pasiva, por otro lado, hay personas que se la guardan, ¿no es cierto? Pero no significa que no tengan ira, sino que el problema es que después la canalizan de manera inadecuada, llegado un momento. Voy a mostrar un ejemplo después. Y la ira moralista, ¿no es cierto? No, sí, yo estoy enojado con justa razón, pero en realidad es una ira bastante egoísta, ¿no? Bastante egoísta, no pensando en la honra de Dios, sino simplemente en que todos se porten bien. No sé si me captan, ¿ya? Y no llegando a las motivaciones internas.
Sin embargo, hermanos, en esencia, la ira, por definición, nos dice este autor, es un desagrado activo hacia algo lo suficientemente importante como para que uno se preocupe por ello. Y los 6 enfoques problemáticos de la ira que menciona Pullison son tan comunes que a veces parecen insignificantes, pero la definición de este autor merece atención, ya que sugiere que la ira y sus expresiones pecaminosas pueden ser separables. ¿Ya? O sea, yo puedo enojarme, pero debo aprender a separar las cosas. ¿Ya? Esta definición destaca la naturaleza moral de la ira, que siempre emite un juicio de valor sobre situaciones que nos parecen injustas. El problema, hermanos, surge cuando la ira, como un sentimiento, se manifiesta o actúa pecaminosamente. Ahí está el problema. Y en este texto base, si ustedes se fijan, hermanos, para el tema de hoy, podemos observar que el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos indica que el enojo o la ira aplicados correctamente no necesariamente son pecado. Solo llega a ser pecado cuando, lo dice el texto, leámoslo de nuevo. Dice ahí, si se enojan o se airan, ¿no es cierto? Se encienden por dentro, dice, no pequen. ¿Y cómo se manifiesta el no pecar? Dice, no dejen que el sol se ponga estando aún enojados. ¿Ya? Solo llega a ser pecado, hermanos, cuando se sale de control la ira o el enojo o se prolonga en el tiempo. Dos formas de pecar, cuando se sale de control y cuando se prolonga en el tiempo. Por esta razón es en la que el apóstol nos muestra aquí a través de una imagen, ¿no es cierto? Ni se ponga el sol sobre nuestro enojo, la manera en que se expresa este enojarse sin pecar. Una ilustración. El siguiente, hermanos, relato es algo que ya he mencionado en otros sermones. Y es el caso de un hombre norteamericano de la década de los 70. Y vamos a ver lo que significa la ira pasiva en el siglo pasado. Un hombre, siglo pasado, qué extraño hablar de eso ya. Un hombre de familia, activo en su comunidad, que todos reconocían como un hombre, ¿no es cierto?, un buen hombre, dirigía a los Boy Scouts, estaba involucrado en muchas cosas sociales. Un día sale de su casa, pero antes de salir toma su arma debidamente inscrita que tenía, ¿no es cierto?, guardada, y se dirige a su trabajo. En un momento, sin mediar aparentemente ningún conflicto, saca su arma y dispara contra sus compañeros de trabajo, matándolos casi a todos. ¿Qué ocasionó esta violenta reacción? Las investigaciones posteriores revelaron por medio de unas notas que el hombre había guardado, que este hombre, ¿no es cierto?, había guardado rencor contra sus compañeros por burlas hacia su persona. ¡Ay, viene el bonachón! ¡Ay, el buen esposo! ¡Ay, el que está con los Boy Scouts! Pues, claro. Y él se sonreía con ellos como hacen muchos, ¿no es cierto? Pero por dentro, ¿qué pasaba? ¿Están burlando de mí? Ok. Vamos a guardar. Cosas sin mayor importancia, podríamos decir nosotros, pero acumuladas en el tiempo, brotaron como un volcán en erupción y mató a sus compañeros. Queridos, a la luz de lo que brevemente hemos visto como definición de ira, podemos concluir que la ira o el enojo son manifestaciones de nuestro corazón que pueden ser separadas de lo pecaminoso en la medida que sean sometidas ¿a qué? Al Evangelio y al control del Espíritu Santo que debe ejercer sobre nuestras vidas. Pero también la ira, hermanos, descontrolada y prolongada en el tiempo, como hemos visto, puede ser pecaminosa y destructiva. ¿Estamos claros? Definición de la ira. Ahora, segundo aspecto que quiero destacar hoy, hermanos. La ira sujeta al Espíritu Santo. ¿Cómo solucionar este problema de la ira? ¿Ya? Efesios 4, 30, 31, leámoslo nuevamente, en su versión NBI, nos dice algo interesante y a lo cual debemos prestar atención cuidadosa sobre este particular. Dice, no agravien, en la versión Reina Valera dice, no entristezcan o no contristen al Espíritu Santo de Dios con el cual fueron sellados para el día de la redención. Interesante, una persona sellada con el Espíritu Santo, asegurada por el Espíritu Santo como hijo de Dios, ¿puede pecar? ¿Puede entristecer al Espíritu Santo? Sí, lo puede hacer. ¿Puede perder su salvación? No, el texto no dice eso. Dice que tú puedes pecar contra el Espíritu Santo. ¿Y por qué uno se siente mal muchas veces después que ha pecado?
porque el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón, ¿no es cierto? Si no eres hijo de Dios, te va a dar lo mismo. ¿Ya? O sea, no lo mismo, a los no creyentes les puede dar un paro cardíaco cuando se enojan, ¿sí? A propósito, muchos de los problemas que hay al corazón, derrames cerebrales y todo, se han producido después de momentos de ira, de enojo. O las personas han acudido a qué cosa, a medios para tranquilizarse, calmantes, y algunos han tomado calmantes en exceso y se han quitado la vida. Conozco un caso muy triste. Abandonen, dice, toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Yo estaba pensando, lo dije la semana pasada, ¿podemos los creyentes caer en la amargura, en la ira, el enojo, en los gritos, en las calumnias y en toda forma de malicia, en los garabatos? A propósito, ¿cómo anda tu vida en tu foro interno? ¿El Espíritu Santo contrista, realmente redarguye tu corazón cuando actúas mal, o te da lo mismo? Hermanos, ¿cómo entender estos textos que parecen contradecir el texto base de hoy y lo que hemos visto? ¿Cómo no cruzar esa línea y llegar a pecar contra Dios? Es interesante destacar que en esta exhortación, hermanos, que es dirigida a los creyentes de Éfeso, porque es un mensaje a la iglesia, no un mensaje para el mundo. Uno podría pensar, pero pastor, ¿necesitamos nosotros esto? Sí, lo necesita, porque Dios lo dejó inspirado en su palabra para la iglesia de Éfeso y para ti y para mí también. Nos muestra a todas luces este pasaje que este problema de la ira y el enojo, más que otros males mencionados, se pueden dar en el seno de la comunidad cristiana. Hermanos, con esto no quiero justificar tus actos de ira u otros pecados. No voy a justificar mis actos de ira y pecado diciendo, el Señor me autoriza a enojarme. No, la Biblia no está diciendo eso, porque estas cosas no deben ser parte de nuestras vidas cotidianas. Eso es lo que está diciendo el apóstol aquí. Justificar esos actos, hermanos, estos actos nos hace, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Mostrar que realmente a lo mejor tenemos un problema de crecimiento espiritual, o a lo mejor, estimado, ni siquiera tú eres creyente. Ojo, o no eres creyente. A lo mejor eres un religioso moralista, o eres una persona que viene a la iglesia simplemente para quitar su conciencia, pero no has tenido un encuentro personal con el Salvador. No quiero justificar estos actos, hermanos. No deben ser justificados. Es evidente que lo que aparece en esta palabra, en esta porción, nos debe hacer reflexionar en la necesidad de no idealizar tampoco una comunidad de creyentes o esperar que nunca se den cosas como esta mientras estemos bajo el sol. ¿Me captas? Hermanos, a veces llegan personas muy sensibles a la iglesia que a veces observan nuestras conductas. Y lamentablemente a veces tienen razón, sí, no nos hemos comportado a la altura del llamado, de la vocación. Pero por otro lado, estimado hermano y amigo que has llegado a esta iglesia, si eres creyente, no te escandalices si me ves a mí o a otros pecar. Por favor, porque mientras estemos bajo esta tierra, el remanente pecado nos persigue. Y por eso es que nosotros tenemos dentro de la liturgia, ¿qué cosa? Un momento de confesión de pecado, porque si no, saquémoslo de la liturgia. ¿Qué confesaste hoy día entonces? Debemos, hermanos, aprender a aplicar el Evangelio en muchas situaciones de nuestra vida para corregir los males que están ahí arraigados aún. Volviendo entonces a una observación interesante que hace el autor David Pullison, ¿no es cierto?, sobre la ira. Él dice, la ira no es un eso. Escuchen bien, no es un eso. La ira no te sucede. La ira la generas tú. Tú generas la ira. No sé si me captan, voy a ver. La ira, hermanos, es compleja. ¿Y por qué es compleja? Porque tú y yo somos complicados, ¿o no? Somos complejos, somos raros muchas veces, ¿ya? La ira implica aspectos fisiológicos, ¿ya? Algo que me di cuenta cuando me dio la diabetes es que me puse mucho más hipersensible que antes. Y en varias ocasiones me encontré con que me había descontrolado, hermano, enojado. Y tiritaba. Pero eso no me justificó. Igual tuve que pedir perdón. Mi pecado. Aspectos fisiológicos. Hay afectos involucrados, ¿no es cierto? Los sentimientos que están ahí a flor de piel. El intelecto, ¿no es cierto?
A veces justificamos ciertas cosas, creemos que estamos correctamente actuando. A veces racionalizamos las cosas y pensamos, no, yo lo hice bien. El comportamiento es afectado, por no mencionar motivos a veces ocultos que están, ¿no es cierto?, tras esto. Lo que este autor, hermanos, nos quiere transmitir es que las manifestaciones pecaminosas o no de la ira son nuestra absoluta responsabilidad. Tú y yo somos responsables del manejo de la ira. Y no podemos decir, no, es que yo no... No podemos excusarnos en algo externo o en la provocación que otra persona nos puede hacer, ya que estos sentimientos subyacen en nuestro interior y el cómo los exteriorizamos es asunto propio de nuestra responsabilidad. Y en cuanto a la ira, hermanos, no sujeta a Dios, Santiago 1:20 nos dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Escucha bien, la ira del hombre jamás obrará la justicia de Dios. ¿Por qué razón? Hermanos míos, porque yo soy un pecador y Dios no es pecador. Cuando Él se manifiesta con ira, lo hace con ira justa y santa. La Biblia dice que antes de tú y yo ser creyentes, la ira de Dios estaba sobre nosotros. Piensa en eso. Dios estaba molesto con nosotros, enojado con nosotros. Hermanos, la ira de Dios busca siempre restaurar la armonía y el bienestar común. Como cuando Jesús, por ejemplo, mencioné ya, volcó las mesas de los cambistas en el templo, la Escritura dice que el celo de su casa lo consumía. Por eso estaba molesto, por eso estaba enojado. Es decir, anhelaba que el lugar donde se adoraba a Dios fuese usado de manera correcta para la gloria del Señor. El corazón del Señor estaba guiado por motivaciones correctas. Y eso, queridos, es lo que como creyentes debemos evaluar a la hora de manifestar nuestro malestar por algo injusto o incorrecto. Esta evaluación siempre debe estar sujeta a lo que Dios nos dice dónde, o regulada por quién, por la palabra de Dios. Y así evitar que nuestra ira sea impulsada por estas motivaciones egoístas o por nuestro orgullo. Ojo con eso, usen estas herramientas que tenemos aquí, la palabra de Dios y también el análisis a través del Espíritu Santo. Señor, ¿por qué estoy enojado? ¿Por qué estoy molesto realmente? ¿Y he solucionado este problema en mi foro interno? ¿O con la persona que estoy molesta lo he solucionado, lo he arreglado antes que se ponga el sol? Porque aunque sea justa tu ira y tu enojo con alguien, si se pone el sol y sigues enojado, ya pecaste. Ya pecaste. En este sentido, Santiago 1:21, ¿no es cierto?, después del 20 que leímos que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, manifiesta que es necesario, Santiago 1:21, desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. O sea, la palabra de Dios tiene como fin rescatarte de tu condición pecaminosa. La ira y el enojo, queridos, son emociones propias del ser humano, pero sujetas al Espíritu y a la palabra, pueden llevarnos a un buen puerto. Amén. Conclusión. Ha sido largo el sermón, espero que captemos. Es un tema que no puedo terminar en un día. Es para hablar y captar todo esto, a lo mejor necesitaría varios sermones, pero espero al menos dejarle un gustito a seguir investigando sobre el particular. Para concluir con este tema, hermanos, como dije, aunque hay mucho que analizar, sin duda, siempre es bueno hacerse algunas preguntas profundas a modo de reflexión. Y la primera pregunta es la siguiente. Escucha bien. Cuando te enojas, porque me imagino te enojas, ¿o no? ¿Qué es lo que quieres? ¿Te has preguntado alguna vez? Estoy enojado, pero ¿qué quiero? Quiero cortarle la cabeza, sacarle los brazos. Que le parto un rayo y que lo piso en tres. No, de verdad, ¿qué es lo que quiero? ¿Quiero el bienestar de otros o quiero satisfacer mi orgullo? Manifestar que se lo merecía, por eso lo insulté, se lo merecía, por eso le pegué, se lo merecía, por eso le destruí el auto, se lo merecía, por eso le hago el vacío, se lo merecía, se lo merecía, se lo merecía. ¿Estoy buscando el bienestar? La Biblia dice, sobrellevad los unos los pecados de los otros y cumplid así la ley de Cristo.
Es decir, mi deber, ¿cuál es? Solucionar el problema que tengo con mi hermano. Si mi hermano o alguien, mi prójimo, está actuando injustamente, debo tratar el problema con él antes que el sol se ponga. Una segunda pregunta. Cuando Dios mira tus conflictos, ¿qué ve? ¿Qué ve en tu foro interno? ¿Que estoy jugando a ser Dios al afirmar mi voluntad tal vez? ¿Que yo tengo la razón? ¿Cómo te ve el Señor? ¿O lo has entregado a las manos de Dios todo esto? Hermanos, estas son preguntas centradas en una autocomprensión más profundo de lo que debe ser nuestra ira y de situaciones también particulares que a veces parecen, sí, imperdonables. Pero estas no son preguntas que deben hacerse en el momento cúspide de un arrebato de ira. Ojo, no, cuidado. Sino más bien son preguntas reflexivas que pueden ayudarnos a evaluar fracasos recientes o pasados con la ira, o mejor aún, pueden ser preguntas proactivas que nos pueden ayudar a prepararnos para futuros actos de misericordia que sean constructivos y no de una manifestación destructiva producto de una ira descontrolada. La palabra de Dios siempre es proactiva, siempre es preventiva también. Hermano, nos prevé de no cometer excesos con nuestros pecados, con aquellas cosas que aún subyacen en nuestro ser. Por último, querido, si has prestado atención a este tema, espero que sí, evita lo siguiente: evita luchar continuamente contra el impulso de imaginar a ciertas personas que están enojadas a tu alrededor, como las que más se beneficiarían de escuchar este sermón. Tenemos la típica, ¿no es cierto? Pucha, justo no vino mi hermano que estaba con este problema. El mensaje del Señor no fue para esa persona que no vino. El mensaje fue para ti, para mí. Puede ser que sí, conozcan ustedes a personas que tienen problemas con el enojo, sí, pero yo también los tengo, tú también los tienes, ¿no es cierto? Y en muchas ocasiones se manifiestan. Simplemente, hermanos, ¿cuál es la idea de lo que estamos viendo hoy día? Tómense el tiempo para reflexionar profundamente en el problema de la ira mal encausada y reconozcan los casos de irritabilidad que has permitido que se vuelvan tal vez habituales en tu vida, una constante, como una alergia leve. Tal vez esos hábitos se han vuelto tan rutinarios, hermanos, que ya no eres consciente de lo sutil y la lenta erosión que van produciendo en tu corazón, quitándote el gozo, ¿no es cierto? Y lo peor, siendo incompatible este actuar con lo que es el testimonio cristiano. Hermanos, un creyente enojón y gritón, que lo escucha el vecino y lo ve el domingo con la Biblia debajo del brazo, sabe que va a la iglesia, ¿qué pensará de esa persona? ¿Qué pensará de ti? ¿Qué piensa de mí? La ira, queridos, cuando se manifiesta correctamente, fomenta lo que en latín se dice la imago Christi, la imagen de Cristo, en la vida, en tu vida como creyente, ya que el Espíritu produce, dice la Escritura, siempre frutos transformadores. El Espíritu Santo, ¿no es cierto?, nos ayuda a cambiar los patrones de vida que parecen imposibles de transformar con nuestras propias fuerzas, pero para Él no hay nada imposible. Su presencia santificadora puede cambiarte, puede quitar de tu vida este mal y muchos otros males que a lo mejor son una práctica habitual. Pablo dio inicio a esta sección en Efesios 4:17 y fíjense lo que dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos. Mire, hay una exhortación previa donde Pablo dice: ustedes han sido rescatados de la vana manera de vivir y ahora les pido y les exhorto, dice Pablo, y les insisto, no vivan como viven ¿quiénes? Como vive esa muchacha que mató a sus hijos, como viven esos hombres que se golpearon allí, como vivió este otro hombre que mató a sus compañeros de trabajo. Hermano, Dios nos libre de caer algún día en un exceso que nos haga perder todo, ¿cierto?, lo que hemos logrado hasta ahora. Por un arrebato de ira hay personas que están en la cárcel. Por un arrebato de ira hay personas que viven sumidas en la droga y el alcohol. Por un arrebato de ira se han separado matrimonios.
por un arrebato de ira. Se han, ¿no es cierto?, dividido las familias. El versículo 22, en mismo Efesios 4, ¿no es cierto?, nos exhorta: despójense del viejo hombre, porque el viejo hombre está viciado. No lo consideren como válido ese actuar. Eso dice Pablo. Por esta realidad, en Efesios 4, 25 al 32, la continuación de la exhortación es a desechar, a quitar, ¿no es cierto?, este y otros pecados de nuestra vida y tener el carácter de Cristo, quien cargó sobre la cruz, dice la Biblia, la justa ira de Dios por nuestros pecados. El justo por los injustos, la Biblia dice, se hizo pecado. Toda la ira de Dios cayó sobre Jesús para que tú no sufrieras la ira de Dios. Entonces, ¿cómo voy a actuar yo con ira si he sido, ¿no es cierto?, rescatado de la ira? Queridos, solamente nos resta rogar que Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros, que nos ayude con su gracia a ser transformados a la imagen de Cristo, porque a eso hemos sido llamados y no a otra cosa. Quítense de vosotros la ira, el enojo, cuídense de estos pecados. Amén. Oremos. Amado Dios, bondadoso Señor, Dios de misericordia. Señor, aquí estamos ante tu presencia, lidiando, Señor, con un pecado que tal vez puede ser algo recurrente en nuestras vidas. Con un pecado, Señor, que ha ocasionado tanto daño, tanto mal a tu iglesia y al testimonio cristiano. Y Dios, solamente podemos buscar el poder sobrenatural de su Espíritu Santo, ese Espíritu que nos puede dar dominio propio, control sobre las pasiones de nuestra vida, para vivir conforme, Señor, a la imagen de Cristo. Así que, Señor, perdónenos por aquellos pecados de cuando hemos exacerbado nuestra ira, nos hemos descontrolado, hemos maltratado verbalmente a otros, hemos dañado tal vez físicamente a otros. Mi Señor, perdónenos, límpienos de esta maldad y ayúdenos, Señor, a ser guiados por los principios eternos de su palabra y por la obra sobrenatural de su Espíritu. Entregamos nuestra vida a usted, Señor. Tome nuevamente el control de nuestras vidas. Llénenos de su Espíritu Santo. Llénenos. Que nada más ocupe el lugar que solamente usted debe ocupar en nuestras vidas. Y que proyectemos realmente un testimonio que le glorifique. Gracias, Señor, por perdonarnos y limpiarnos. Gracias, Señor, también por ofrecernos tantas herramientas para resguardar nuestro corazón de tanto mal. Alabado sea, Señor, por guiarnos y ayudarnos a través de su palabra esta mañana. En el nombre de Jesús oramos.